Carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Ya habéis aprendido de nosotros cómo comportarse para agradar a Dios. Pues comportaos así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga todo esto, como ya os dijimos y os aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino santa. Por tanto, quien esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Odiad el mal los que amáis al Señor. Él protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad despiertos en todo tiempo, pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite juntamente con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «Que llega el esposo, salid a su encuentro». Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Palabra del Señor. Después de haber escuchado los improperios de Jesús contra la hipocresía de los dirigentes judíos que aparentaban solo el ser virtuosos, pero no lo eran en verdad, Jesús apunta hacia la razón profunda que motiva o debería motivar un cambio auténtico en nuestras vidas. Y
Hemos escuchado, vamos a escuchar, 3 parábolas en estos días. Ayer escuchamos una, hoy otra y mañana todavía otra acerca del mismo tema. Ese vigilad porque no sabéis el día ni la hora. Hoy el tema es, o la comparación, la parábola, es estas muchachas, 5 necias, 5 prudentes. Tenían que estar preparadas para llegar cuando llegara el esposo, pero preparadas de verdad solo estaban 5. Las otras 5 no habían provisto las alcuzas de aceite y por lo tanto, como tardaba el esposo, cuando llegó no estaban preparadas. Podría parecer, a primera vista, si Jesús estuviera hablando del tema de la caridad, que las prudentes no tuvieron mucha caridad. Pero es que Jesús no está hablando de eso en este momento. Está hablando de la responsabilidad personal que cada uno tiene ante Dios, ante quien tendremos que responder de nuestros actos, cada uno de los suyos. No nos sirven los actos de los demás, como no podían las vírgenes necias tomar del aceite de las otras. No se pueden compartir los méritos de los buenos actos, ni tampoco alcanzan las consecuencias de los malos actos a quien no es responsable de ello. Cada uno tiene que dar cuenta ante Dios de sus actos. Por eso, a veces hay personas que, disculpándose quizá, o queriéndose disculpar de su falta de religiosidad o su falta de vivencia de vida espiritual, dicen, pero es que yo tengo un tío cura y una hermana que es monja. Sí, muy bien, pero ellos darán cuenta de sus actos ante Dios, pero tú tienes que dar cuenta de los tuyos. Y no te servirá el decirle al Señor, que tengo un tío cura y una hermana monja. El día del juicio no te servirá. No te servirá eso. Solamente lo tuyo. Y eso nos lleva a que nos preguntemos en serio, ¿para qué estamos en esta vida? ¿Qué sentido tiene esta vida? San Ignacio de Loyola, después de reflexionar mucho acerca de este tema, que es fundamental, y después de meditar en las palabras de la Sagrada Escritura, en el mensaje del Señor, condensa su pensamiento en lo que él llama el principio y fundamento, que propone como primer tema de meditación para quienes entran a hacer ejercicios espirituales, es decir, un tiempo de oración, un tiempo serio, que menos que una semana, aunque él lo que propone es un mes entero. Pues bien, ese principio y fundamento, esa base, diríamos, que es la que ofrece el fundamento más importante de nuestra vida, es este. Hemos sido creados por Dios para alabar, adorar y obedecer a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma. Y luego saca consecuencias. Por lo tanto en cuanto habremos de usar de las cosas de este mundo, en cuanto nos ayuden a conseguir este fin. Y en tanto y en cuanto nos tendremos que apartar de ellas en la medida en que nos lo estorben. Y eso significa, en definitiva, el descubrir cuál es la meta principal de nuestra vida, qué es lo más importante, para qué estamos en la vida. Pero cuántas veces nos equivocamos porque perdemos de vista nuestro destino último y definitivo, ese que nos ha revelado Cristo y que sin cuya revelación no conoceríamos. Nos quedaríamos asustados ante lo único que ven nuestros ojos, que es la muerte. Y eso es algo de lo que nunca y nadie va a escapar. Siempre sabemos que en nuestro futuro hay un hecho cierto que tendrá lugar antes o después. Esta vida se nos acaba, pero afortunadamente entramos en la eternidad. Bueno, afortunadamente, si realmente creemos y confiamos en el Señor y, como Él nos dice, vivimos vigilantes,
atentos a sus palabras, que son las que nos orientan para ver cómo tenemos que comportarnos, para que al ser juzgados por Dios podamos escuchar esas palabras que todos deseamos, por supuesto: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde el comienzo de los tiempos. Eso significaría que hemos conseguido nuestra meta. Hemos conseguido además lo que desea nuestro corazón. ¿Qué desea nuestro corazón? Ser feliz, pero feliz en plenitud, no un poquito. Eso a nadie le contenta, por eso en este mundo todo el que no cree cierta y fuertemente en la vida eterna está aquí tratando de exprimir, a ver de dónde saco yo unas gotitas de felicidad. Pero una felicidad que sabemos todos que se acaba, que pasa. Cualquier cosa estalla como las burbujas del champán. Estalla todo. No dura, porque las cosas de aquí no son las que llenan ni nos hacen felices del todo. Algo de felicidad, por supuesto, sí que la hay en este mundo, y el Señor la quiere para nosotros, aunque a veces nos empeñamos en hacernos daño, no siguiendo los caminos que sí nos pueden hacer felices. Pero sobre todo está la felicidad eterna, la que no acaba, no tiene fin, no es de un día, de un mes, de un año, de unos años, no, es definitiva. Lo mismo que la infelicidad a la que nos condenaría nuestra negativa a dejarnos salvar por el Señor, también sería eterna, y eso es lo que nos tiene que asustar mucho más que la misma muerte, muchísimo más, porque la muerte es un instante, aunque sea, diríamos, especialmente dolorosa y puede ser hasta días, pero lo otro es eternidad. Esa eternidad que a muchos y muchos santos les ha llevado a cambiar de vida, porque se han dado cuenta de lo que eso significa de verdad. Estamos llamados a ser eternamente dichosos. Pero eso tiene un camino, tiene un precio. Jesús ha venido a enseñarnos cómo se llega a la vida. En alguna ocasión recordemos cómo le preguntan a Jesús: Señor, ¿cómo conseguiré el camino de la vida? ¿Cómo conseguiré la vida eterna? Y Jesús le contesta: pues ahí tienes los mandamientos, cúmplelos. Y el otro le dijo: Señor, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Y el Señor entonces lo miró con especial cariño y le dice: bueno, pues una cosa te falta. Vende todos tus bienes, dalos a los pobres y luego ven y sígueme. Era la vocación especial de ese joven. Ese joven, dice el evangelista, se puso triste y se marchó, porque tenía muchos bienes. Era muy rico. Tenía el corazón apegado a ellos y no fue capaz de seguir la llamada del Señor. Si al menos siguió cumpliendo los mandamientos como él decía, pues probablemente se salvaría, pero le faltaría la gloria y la alegría de haber seguido a Jesús y de haber sido, como fue llamado, uno de los apóstoles, un colaborador suyo. Nosotros estamos llamados, nos lo ha recordado San Pablo en la primera lectura, a ser santos. Esta es la voluntad de Dios, les decía a los cristianos de Tesalónica, y hoy nos lo dice a nosotros: vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominados por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí se refiere solo a un tipo de pecados, no los únicos, ni mucho menos, ni siquiera los principales, porque los principales pecados que podemos cometer pues serán los cometidos contra el principal mandamiento, digo yo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Todo lo que en nuestra vida sea faltar a eso son faltas contra el principal mandamiento. Y es ahí donde deberíamos poner el acento. Y justamente el sentido de lo que quiere decir ese primer mandamiento es lo que recogía San Ignacio de Loyola en ese principio y fundamento que hemos recordado antes. Amar a Dios significa, de verdad, dirigir y emplear toda nuestra vida en alabar, adorar y obedecer a Dios nuestro Padre. Porque eso es lo que de verdad significa creer en Él,
creer que es Él quien me salva, creer que es Él quien puede hacerlo, creer que es Él quien me ayuda, creer que incluso es el que desea más que yo incluso mi felicidad. Y porque creo eso, me fío de Él, le obedezco y dejo que me ayude para que me pueda conducir a la vida eterna. Antes aludía a la frase de Jesús en uno de los textos más importantes que hay, que nos revelan ese destino final. Es el famoso capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde narra el juicio final. Unos recibirán una sentencia, apartaos de mí, malditos, y otros esa que nosotros deseamos escuchar. Venid, benditos de mi Padre. Pero recordemos cómo sigue. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, es decir, porque pusisteis en práctica lo que os he enseñado, amar a Dios y amar a los demás, no de palabra, no con sentimientos, sino con obras. Y quien más y mejor se aplique a amar a Dios y amar a los demás es quien encontrará la felicidad eterna, que es la que desea y ansía nuestro corazón. Pidamos al Señor que nos ayude para que no nos desviemos de ese destino, de ese camino a lo largo de nuestra vida.